Ahora debemos hablar acerca del ensayo de cortocircuito. Este ensayo de cortocircuito me ayuda a determinar lo que es la resistencia de cortocircuito, reactancia de cortocircuito e impedancia de cortocircuito y las pérdidas en el cobre. Para ello, primeramente necesitamos entender el procedimiento del ensayo de cortocircuito. Y es por eso que nosotros vamos a ver la siguiente gráfica. Bueno, el ensayo de cortocircuito consiste en que en el secundario debe estar totalmente cortocircuitado y en el conductor del primario debemos hacer circular sí o sí una corriente que sea igual a su corriente nominal. Y esta corriente nominal es la cual nosotros vamos a llamar corriente de cortocircuito. ¿Y cómo vamos a hacer circular la corriente nominal? Lo que tenemos que hacer es variar mi fuente de alimentación desde un valor cero hasta mi tensión de cortocircuito. Esa tensión de cortocircuito tiene un valor aproximado entre el 3 y el 10% de su tensión nominal. ¿Ok? Ahora, si podemos observar esta parte, dice que este ensayo de cortocircuito se lo realiza preferentemente en alta tensión. ¿Y por qué? Porque en alta tensión la corriente nominal será menor que hacerlo en baja tensión, porque en baja tensión la corriente nominal va a ser mucho mayor, así que es mejor hacerlo en alta tensión. Muchas veces hemos escuchado que este batímetro va a medir lo que se conoce como pérdidas en el cobre. ¿Y por qué se dice pérdidas en el cobre? Ahora, aquí viene la explicación. Se designa así a la potencia eléctrica disipada en forma de calor en los bobinados de un transformador. Como el 90% de los bobinados son de cobre, de ahí el nombre de pérdidas en el cobre. Es decir, ese batímetro va a medir la potencia activa de la resistencia del primario multiplicado por la corriente del primario elevado al cuadrado más la resistencia del secundario reducido a primario por la corriente del secundario reducido a primario elevado al cuadrado. Bueno, es una simple fórmula, pero esto nos va a ayudar a determinar si vamos a poder despreciar o no despreciar las pérdidas en el hierro. ¿A qué me refiero? Es decir, muchas veces nosotros hemos visto en los libros que nuestro circuito en cortocircuito prácticamente se lo simboliza de esta manera y ya no se toma en cuenta lo que se conoce como las corrientes y las pérdidas en el hierro. ¿En base a qué se desprecia las corrientes o las pérdidas en el hierro? Bueno, la explicación viene a establecerse de la siguiente manera. Por ejemplo, en la parte izquierda tengo un transformador en su funcionamiento nominal y en la parte de la derecha tengo un transformador en su funcionamiento en cortocircuito. Por la ley de tensiones de Kirchhoff llego a esta relación y por la ley de tensiones de Kirchhoff también llego a esta relación. Pero debemos recordar que la tensión de cortocircuito es de 3 al 10% de la tensión nominal. Y es por eso que yo puedo afirmar que la tensión de cortocircuito es menor a la tensión en su valor nominal. Y al mismo tiempo puedo afirmar que la fuerza contraelectromotriz de cortocircuito del primario es menor a la fuerza contraelectromotriz del primario en su valor nominal. Y como sabemos que la fuerza contraelectromotriz es directamente proporcional al flujo, entonces llego a la conclusión que el flujo en el hierro en cortocircuito es menor al flujo en el hierro en su valor nominal. ¿Y para qué me sirve esto? Ya que yo conozco la fórmula que el flujo es igual a densidad de campo magnético por área, vemos que el área se simplifica y finalmente llego a la relación que la densidad de campo magnético en el hierro es menor a la densidad de campo magnético en el hierro en su valor nominal. ¿Y para qué me va a servir esto? Pues resulta que si yo hago un análisis en las pérdidas en el núcleo, es decir, ¿qué tipo de pérdidas existe? Uno, por histéresis y el segundo por corrientes parásitas. A ver, primeramente hagamos un análisis por las pérdidas por histéresis. Sabemos que las pérdidas por histéresis es proporcional a la densidad de campo magnético en el hierro. Y como la densidad de campo magnético en el hierro en cortocircuito es menor a la densidad de campo magnético en el hierro en su valor nominal, llegamos a la conclusión que las pérdidas en el hierro en cortocircuito, debido a la pérdida por histéresis, es menor a la pérdida en el hierro en su valor nominal debido a las pérdidas por histéresis. Vamos ahora con la siguiente pérdida por corrientes parásitas. Sabemos que las pérdidas por corrientes parásitas es proporcional al cuadrado de la densidad de campo magnético en el hierro. Y llegamos a la conclusión que las pérdidas en el hierro debido a las corrientes parásitas en cortocircuito es menor a las pérdidas en el hierro por corrientes parásitas en su valor nominal. En conclusión,
podemos llegar a la conclusión que las pérdidas en el hierro en cortocircuito es aproximadamente cero. Y es por eso que la potencia de cortocircuito, la potencia que va a medir mi batímetro, se le conoce como potencia de cobre en su valor nominal. ¿Y por qué se dice que se encuentra en su valor nominal? Porque estamos haciendo circular una corriente nominal. Ahora bien, ¿por qué estamos diciendo que las pérdidas por corrientes parásitas es directamente proporcional al cuadrado de la densidad de campo magnético? Lo que tenemos que hacer es recordar la formulita, y es que las pérdidas por corrientes parásitas tienen esta relación, y de ahí puedo sacar que las pérdidas por corrientes parásitas es directamente proporcional al cuadrado de la densidad de campo magnético. De ahí viene lo que hemos dicho en esta partecita. Muy bien, como hemos llegado a la conclusión que las pérdidas en el hierro son aproximadamente cero, deberíamos hacer ahora un análisis en las corrientes. Bueno, las corrientes, tanto en el hierro y las corrientes que va a circular por la reactancia magnética, van a ser aproximadamente cero. Y todo esto fundamentado con lo que dijimos en esta parte de acá, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros vemos el circuito equivalente reducido al primario debería ser así. Pero ya que estamos despreciando tanto las corrientes como las pérdidas que existen en resistencias y reactancias, esto llega a eliminarse. Muy bien, y como vemos que solamente tiene todo un solo conductor, vamos a establecer que la suma de la resistencia de primario y la otra resistencia se van a sumar, y eso va a dar resultado a una resistencia equivalente. Lo mismo es la reactancia equivalente. Y como las corrientes se encuentran en un mismo conductor, llegamos a la conclusión que la corriente del primario es igual a la corriente del secundario reducido al primario, y que es igual a la corriente de cortocircuito, que también es igual a la corriente nominal. ¿Listo? Ahora, esta resistencia equivalente es lo que se conoce como resistencia de cortocircuito. Lo mismo sucede con el otro valor. A la reactancia equivalente es lo que se conoce como la reactancia de cortocircuito. Ahora bien, ya que nosotros tenemos nuestro circuito equivalente ya establecido, podemos determinar la resistencia, impedancia o reactancia. ¿Cómo determinamos la resistencia de cortocircuito? Pues análisis de potencia. La potencia activa es igual a la resistencia por la corriente. Hacemos un despeje y obtengo la siguiente fórmula, ¿verdad? Ahora, muy bien. Pero ¿a qué es igual la potencia de cortocircuito? Como es una potencia activa, vamos a necesitar el gráfico, es igual al voltaje por la corriente, vamos a poner acá, es igual al voltaje por la corriente por el coseno del ángulo de cortocircuito. Todo eso dividido entre la corriente de cortocircuito al cuadrado, se va a simplificar la corriente y finalmente llego a otra respuesta. Digamos, esta relación igual me sirve para determinar lo que se conoce como la resistencia de cortocircuito, simplemente utilizando otra definición. Ahora vamos con lo que se conoce como la impedancia de cortocircuito. Hacemos un análisis en la caída de tensión, un despeje y llego a la misma fórmula. ¿Qué es la impedancia de cortocircuito? La impedancia de cortocircuito es la suma de la resistencia y la reactancia de cortocircuito. Vamos con la reactancia de cortocircuito. La reactancia de cortocircuito, partimos de esta definición, llegamos a esta fórmula, y otra forma de determinar la reactancia de cortocircuito es decir que la reactancia se calcula mediante la potencia reactiva entre la corriente de cortocircuito o la corriente que circula en ella elevado al cuadrado. Se va a simplificar y voy a llegar a una ecuación que también me sirve para determinar lo que se conoce la reactancia de cortocircuito. Si bien hemos llegado a estas tres relaciones que me van a ayudar a encontrar los tres parámetros, no está por demás también analizar el diagrama vectorial que implica este circuito. Por ejemplo, si yo analizo mi diagrama vectorial, observo que el vector de color azul es la caída de tensión en la resistencia y se va a sumar con la caída de tensión en la reactancia, y pues esta flechita de color negro está desfasada 90 grados. ¿Y por qué está desfasada 90 grados? Porque justamente estamos hablando de la caída de tensión en una reactancia, y la reactancia es la que va a desfasar 90 grados. Y si yo sumo la caída de tensión de la resistencia más la caída de tensión en la reactancia, como resultado tiene que ser la caída de tensión, o mejor dicho, la tensión de cortocircuito de alimentación. Ahora, yo veo mi gráfica que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque acá hay 90 grados.
Entonces puedo hacer la siguiente relación. Voltaje de cortocircuito por el coseno del ángulo es igual a la resistencia por la corriente. Hago un despeje y llego a esta conclusión, que la resistencia de cortocircuito es igual a esa relación. Y si nosotros recordamos, esa relación que acabo de encontrar es idéntica a la que se encuentra en la parte de aquí arriba. Así que son conceptos distintos, pero son las mismas fórmulas, ¿no? O mejor dicho, son los caminos distintos, son caminos distintos. Ahora, vamos a analizar para el otro segmento, es decir, la tensión de cortocircuito multiplicado por el seno del ángulo es igual a la reactancia por la corriente. Hago un despeje y obtengo que la reactancia es igual a esa relación. Y si nosotros nos podemos dar de cuenta, esto es igual a lo que hemos encontrado anteriormente, ¿no? Entonces tenemos diferentes formas de encontrar tanto la resistencia y la reactancia. Ahora vamos a dar una explicación que nos va a servir mucho para resolver ejercicios o simplemente para preguntas de laboratorio. En este caso vamos a eliminar esta imagen y voy a obtener el siguiente circuito, ¿no? En este caso nosotros hemos dicho que mi circuito está totalmente cortocircuitado. Ok, lo que sucede en este caso es que si bien mi circuito está totalmente cortocircuitado y dijimos anteriormente que se van a despreciar tanto la resistencia como la reactancia, hasta ahí todo perfecto. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Si no tuviésemos un circuito que estaría reducido al primario, es decir, de esta manera, ya no tendría sus comitas, ¿no? Es un circuito normal. En este caso, si yo quisiera determinar la resistencia del secundario y la resistencia del primario, lo que se procede es a cortocircuitar tanto en el segundo lado del secundario y en el primario. Es decir, se debe circuitar y vamos a poder encontrar las resistencias. Ahora, no existe un procedimiento para encontrar estas reactancias que se encuentran acá, la reactancia 1 y la reactancia del secundario. No existe un procedimiento. Pero aquí viene la ventaja de haber utilizado un circuito reducido al primario. Si nosotros utilizamos un circuito reducido al primario, vamos a llegar a la misma conclusión. Vamos a tener la resistencia equivalente, que es la resistencia de cortocircuito, y la reactancia equivalente, que es la reactancia de cortocircuito. Pero esto ya está reducido al primario. ¿Qué es lo que sucede? Eh, el parámetro de la resistencia equivalente vamos a poder determinarlo. ¿Cómo? Ya lo hemos visto, ¿no? Con estas fórmulas en la parte de acá arriba. La resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito, que es lo mismo que decir, lo pondremos de una vez, ¿no? La resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito. Vamos a poder determinar con las relaciones que hemos encontrado en la parte de arriba. Pero si alguna vez me preguntan cuánto vale la resistencia del primario o cuánto vale la resistencia del secundario reducido al primario, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a hacer algo bien sencillo. En la práctica se recurre a la siguiente solución, es decir, vamos a decir que la resistencia de primario es igual a la resistencia del secundario reducido al primario. Y esto va a dar lugar que la resistencia de cortocircuito va a estar dividido entre dos. Es decir, la resistencia de cortocircuito tú vas a poder encontrar. Y lo único que te va a faltar es encontrar la resistencia de primario. Así que este 2 que estás dividiendo pasa a multiplicar. Mejor dicho, vas a dividir entre 2 el dato que tienes y listo, ya vas a poder encontrar la resistencia del primario. Lo mismo, el mismo análisis hacemos con la parte de la derecha. Vamos a decir que la reactancia de primario es igual a la reactancia del secundario reducido al primario. Y esto va a dar lugar a la siguiente relación. Entonces, esto vamos a tener de dato porque vamos a poder encontrarlo. Entonces, como yo encuentro la reactancia del secundario reducido al primario, el dato dividido entre 2 y listo, ya está. Así es como vas a encontrar las relaciones tanto de las resistencias y reactancias. Eso sería todo. Espero que les haya servido la explicación adicional y esta explicación acerca del ensayo de cortocircuito.